Mis hermanos, hoy nos estamos ya acercando al final de la predicación de la segunda carta de Pedro, y en esta mañana voy a compartir el tema titulado Gracia, Misericordia y Paciencia del Señor. Gracia, misericordia y paciencia del Señor. Mis hermanos, uno de los problemas más grandes en nuestros días, sé que tenemos muchos, pero uno de los problemas más grandes en nuestros días es que la gran mayoría, incluido un grupo de cristianos, consideran, escúchenme, que la gracia, misericordia y paciencia de Dios todo lo tolera. Ese es el pensamiento incluso de algunos cristianos, que la gracia, misericordia y paciencia de Dios todo lo tolera. Algunos incluso se apoyan en algunos textos bíblicos como ese que dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Y utilizan ese versículo tan hermoso, que es una realidad, pero lo hacen con el fin de enfatizar que su paciencia no tiene límites. Mis hermanos, sin embargo, aunque en verdad sus misericordias son nuevas cada mañana, y este tema ciertamente es profundo, no podemos olvidar que las misericordias de Dios incluyen, escúchenme porque esto es importante, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, incluyen la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Hermanos, y si algo se establece por mera lógica, quiere decir que algo dejó de existir o de permanecer. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero esas misericordias también incluyen o implica que algo nuevo se va a establecer y que algo antiguo va a dejar de funcionar. Entonces, bajo esta primer premisa, debemos entender que la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios tiene un límite. Hermanos, y si algo nuevo se establece, entonces sabemos que debemos esperar algo mejor. De manera que debemos entender que tanto su gracia, misericordia y paciencia tienen un límite con relación a este mundo, no con relación a Dios, porque Dios en sí mismo no está limitado. Él es infinito. Él está por encima del tiempo. El tiempo no lo sujeta, porque Él es eterno. Mis hermanos, entonces ese límite en relación con el mundo es especialmente con los que, escúchenme, con todos aquellos que se resisten al Evangelio y hacen oposición a esa verdad eterna del regreso del Señor Jesucristo. Recordemos que la segunda carta de Pedro gira en torno de dos temas: de los falsos profetas y falsos maestros, los falsos creyentes, que es la primera parte, y el segundo tema de toda la carta es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces la retórica en nuestros días, muchos la hemos escuchado. Por ejemplo, dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. De algo se tiene que morir, pues que sea disfrutándolo. ¿No lo han escuchado? Otros aseguran, con insensatez e ironía: Dios todo lo perdona, así que el que peca y reza empata. Otros dicen: no se niegue nada, que peco y me arrepiento. Esa es la excusa de muchos cristianos: que peco y me arrepiento, no pasa nada, total, Dios me perdona. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a la carta a los romanos, le dice a los romanos: ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Inmediatamente viene la divina respuesta y dice: de ninguna manera. Dicho esto, vamos entonces a la palabra y al texto bíblico de esta mañana para ver que la gracia, la misericordia y la paciencia del Señor
tiene un límite con relación a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso número 7, y vamos a honrar la palabra santa del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 7. Si aún no le da tiempo de encontrarlo ahí en su Biblia, ahí está proyectado, pero qué bueno los que gustan seguir allí en el texto bíblico, eso es bonito. Así que voy a dar unos segunditos más para que todos estemos ahí los que están buscando. Segunda carta de Pedro está al final, antes de las cartas juaninas. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Escuchen, porque esto es sorprendente, importante y maravilloso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, escuchen, para el fuego en el día del Señor, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de que Él regresará. Sino que es paciente para con todos, voy a agregar aquí, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Padre eterno, gracias te damos por tu bendita palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por los que tú has llamado, elegido, predestinado, seleccionado, y por los que tú amorosamente nos has traído para que formemos parte de la gran asamblea que un día estaremos contigo eternamente. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que en esta mañana tu bendita palabra, como siempre tu mensaje, nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, pero sobre todo, Señor, despierte nuestro corazón, despierta nuestros sentidos para que entendamos la urgencia del llamado que tú nos haces, especialmente en este tiempo, para que atendamos tu gloriosa, bendita y poderosa palabra. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Hermanos, mire que es interesante que está diciendo la palabra de Dios que lo que ustedes y yo vemos hoy, los cielos y la tierra que existen ahora, eso está reservado, está guardado para un día muy especial de juicio. Pero ese juicio, mis hermanos, no queremos ni imaginarlo, porque dice que ese día de juicio será con fuego. Y yo no pretendo en esta mañana, mis amados hermanos, causarle angustia, causarle miedo, no, porque el miedo sabemos que no es de Dios, pero mi intención en esta mañana es moverlo para que usted salga de pronto de la pasividad, para que usted entienda la urgencia de los tiempos en los que estamos viviendo y usted pida verdaderamente de lo más profundo de su corazón a Dios para que envíe su Santo Espíritu y lo mueva a vivir esta verdad eterna y poderosa, que despierte de tal manera su alma que usted entienda por completo, mis hermanos, que la urgencia de este tiempo es vivir de una manera piadosa, correcta y en conformidad a la palabra de Dios, porque todo esto está reservado y guardado para un día de juicio y todo lo que ustedes y yo vemos va a desaparecer. Mis hermanos, una promesa es una sentencia que ciertamente se cumplirá. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos los seres humanos, incluidos los cristianos específicamente?
que la mayoría de nosotros, mis amados, pensamos que las promesas solamente son las cosas buenas. Y yo quiero explicarle en primera instancia que las promesas de Dios se mueven en dos direcciones. No quiero decir que son dos caras de una misma moneda, porque no la misma moneda va a recibir las dos cosas. Pero sí, las promesas de Dios se mueven en dos direcciones. Número 1, las bendiciones, y número 2, los juicios. A la mayoría de nosotros nos gusta entender que las promesas solamente son bendiciones, pero nos hacemos de los oídos sordos y de los ojos ciegos para no entender que las promesas de Dios incluyen los juicios. Hermanos, las bendiciones son dadas por Dios a través de su palabra para sus hijos, para todos nosotros. Pero no se nos olvide que una bendición es una promesa, pero también una promesa es un juicio. La palabra de Dios es en un sentido promesa, porque lo que Él habla, Él es fiel y verdadero y lo cumplirá. Él no es como muchos de nosotros cuando le decimos a uno de nuestros hijos: cambia tu comportamiento, cambia tu actitud o te voy a castigar. Y se queda ahí en algo que es incierto. A veces lo cumplimos, a veces no. La mayoría de las veces no lo cumplimos. Las promesas de Dios son ciertísimas, son verdaderas. Y eso debe alertarnos para que entendamos que dentro de las promesas de Dios están las bendiciones y están los juicios que Dios ejecutará, escúcheme bien, a la humanidad que se resiste a su evangelio y a su llamado. Las bendiciones son para los que caminan en obediencia, para los que tienen una disposición de su corazón de servirle, de agradarle, aún con los errores. Pero el juicio son para aquellos que se resisten al llamado que Cristo está haciendo desde ya por lo menos miles de años. De manera, mis hermanos, que conociendo al Señor por medio de su revelación escritural, por medio de la revelación de la palabra de Dios, podemos decir que el Señor es paciente, no tiene prisa, y la razón principal es porque Él no está limitado por el tiempo. Él no está limitado por el tiempo como todos nosotros. Hermanos, la barrera del tiempo no existe para el Señor. La barrera del tiempo no es un problema para el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios es eterno, Él habita eternidad. Por tanto, su misericordia, paciencia y gracia se sujetan a Él mismo. Y si en ese sentido queremos decir que la paciencia de Dios, su misericordia y su gracia es ilimitada, podemos decir que sí, en relación a la eternidad, porque Él está fuera del tiempo, pero con relación a nosotros no podemos afirmar lo mismo, como lo estamos viendo. Esa gracia, esa paciencia y esa misericordia tiene un límite. Es decir, hermanos, Dios sabe hasta dónde extiende su misericordia y paciencia para con nosotros, como dice en el verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayer hablaba con un grupo de hermanos y pastores que nos reuníamos y estábamos discutiendo del problema tan grande que existe hoy en día en la iglesia del Señor. Y el problema más grande que existe en la iglesia del Señor es que hay una gran cantidad de pastores, hay una gran cantidad de líderes que no predican el evangelio puro, sin mancha y sin mácula. Y el evangelio puro, mis hermanos, tiene que llamar al arrepentimiento y a creer en Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Marcos, y esto solo como referencia, en Marcos 1:15, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, dice en el verso 14 del capítulo 1 de Marcos, que entonces el Señor se dirigió hacia Galilea y allí comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Esa es la centralidad del evangelio, mis hermanos. El arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento
y para que usted crea poderosamente en Cristo Jesús, en el Evangelio, en lo que dice su bendita palabra, que tenemos que abandonar ese estilo de vida que no es agradable ante Dios y que Dios rechaza y abomina, porque cuando persistimos obstinadamente en mantenernos en ese mismo estilo de vida, la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios tiene un límite con relación a nosotros y vamos a enfrentar un terrible juicio. Y Pablo se lo dijo a los romanos, para que toda boca se cierre, porque todos van a quedar expuestos al juicio de Dios. Somos inexcusables. Allí no vamos a llegar con argumentos. Allí no vamos a llegar con excusas. Es que mire, es que yo hice, es que aquí, es que allá. No hay argumentos. No hay argumentación. No tenemos la capacidad, mis hermanos, de venir a un juicio delante de Dios y defendernos. ¿Sabe quién es el único que nos puede defender? A todos nosotros. Cristo Jesús. Cristo. Pero para eso tenemos un abogado en el cielo, sí, pero si estamos cubiertos por su justicia, por su gracia. Si hemos llegado en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, y hemos abrazado la fe creyendo en la obra poderosa que Cristo hizo en la cruz, entonces allí, en ese juicio, no estaremos solos. Delante de nosotros estará el Señor diciendo, yo te justifico. Hermanos, pero ¿qué pasará para todos aquellos que no se acogen, que no han abrazado la justicia de Cristo, que se resisten al Evangelio, que no creen en su regreso? Dios nos habla permanentemente, arrepiéntete, viene un juicio y será terrible, no querrás estar ahí, no querrás soportar la ira santa de Dios, arrepiéntete. Hermanos, el Señor en Apocalipsis nos habla de 7 sellos, nos habla de 7 trompetas y nos habla de 7 copas. Del capítulo 6 al 8 nos habla de los 7 sellos y dice la palabra en Apocalipsis que el mismo Señor Jesucristo es quien va a destapar cada uno de sus sellos, y cada sello trae un juicio sobre la nación, sobre la tierra, sobre la totalidad de la humanidad. Y luego del capítulo 8 al capítulo 11 nos habla de las 7 trompetas y que cada ángel tocará una trompeta, y con cada sonido de trompeta, mis hermanos, viene algo terrible. Y después de que sonó la 4ª trompeta, uno de los ángeles apareció en el cielo y dijo: ¡ay, ay, ay de la tierra y de sus habitantes! Porque con los otros 3 sonidos de trompeta viene algo todavía mucho más espantoso. Hermanos, y en el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Y esas 7 copas de la ira de Dios van a ser derramadas como parte del juicio sobre toda la tierra. Y la última, la 7ª, dice la Escritura que es una copa que será derramada sobre los aires. ¿Entendemos eso? Mis hermanos, ¿cómo podemos vivir? ¿Cuál es la facultad que nos permite vivir afuera de Cristo, afuera de Dios? Naturalmente, respirar. Y la 7ª copa será derramada sobre los aires. Es decir, mis hermanos, que todos absorberán esa copa de la ira de Dios. Y en el capítulo 6 del mismo Apocalipsis, en relación a eso, dice que los gobernantes de la tierra, los poderosos, los reyes y todos aquellos soberbios, todos aquellos rebeldes, se meterán debajo de la tierra en cuevas, y será tan grande el terror, será tan grande el sufrimiento, que pedirán que la tierra venga y los consuma, que caiga sobre ellos.
Hermanos, esto nos da un panorama amplio de lo que será ese día para todos aquellos que no atienden la palabra de Dios y que se resisten al mensaje, al llamado y a la súplica de un Dios eterno que quiere que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Hermanos, el problema por el cual muchos creen que el Señor no regresará y ejecutará ese juicio es porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Pero mire, ya hace más de 2000 años. Ese es un cuento, eso es una fábula. Cuidado con esas historietas. Recordemos la advertencia de Pedro en el capítulo 3, en el verso 8. Dice, mas, oh amados, mire la forma tan tierna que nos habla el Señor a través de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso lo remarqué así, un día, 1000 años, un día. ¿Por qué? Para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Por lo que acabo de decir anteriormente, porque el Señor no está limitado por el tiempo. El tiempo existe con relación a nosotros, que no somos eternos. Pero cuando habitemos en eternidad con Él, entenderemos mucho más esto que hoy nos está diciendo su bendita palabra, porque no habrá tiempo. Es eterno. Mis hermanos, nosotros no sabemos cuándo se termina nuestro tiempo. Déjeme decirle esto, tu corazón es tu reloj biológico. Tu corazón es tu reloj biológico y el Señor conoce los tiempos, el tuyo y el mío. Así que, ¿de quién es la tardanza? ¿De Dios o nuestra? La tardanza es nuestra. Arrepiéntete y cúbrete de la gracia, misericordia y paciencia de Cristo. El mañana puede ser tarde, mis hermanos, muy tarde. Yo diría demasiado tarde. No sabemos si llegará mañana. El Señor Jesucristo en una de sus parábolas nos dice, necio, ¿y qué si el Señor viene esta noche y pide tu alma? Hermanos, ayer en la reunión, el pastor amado que nosotros y ustedes conocen, no voy a decir su nombre, cerró con una oración hermosa y empezó la oración diciendo, Señor, estamos listos para irnos contigo. Estamos listos para enfrentar ese momento. Hermanos, ¿estamos listos? Yo no creo. Y el Señor nos está hablando una y otra vez para que estemos alertas, para que despertemos a la verdad, para que dejemos de lado aquellas cosas que un día van a desaparecer. Lo vimos en el texto. Hermanos, escuchemos la declaración de David con relación a la vida. Salmos 39, a partir del verso 4. Dice la palabra, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Y ahora empiezan los ciertamente. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, o sea, reflexiona, medita, piensa en esto. Verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora mire cómo termina el salmista expresando su incapacidad. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi hermano, David entendió la urgencia de atender su vida, de revisarse cuidadosamente y de cuidar lo que hacía y lo que decía. ¿Estás vigilante? Hermanos, hace tiempo
le decía al grupo de hombres, evaluémonos, pero no evaluemos a los demás, evaluémonos a nosotros mismos. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué David dijo, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y yo le pregunto, iglesia, ¿tu esperanza está en el Señor? ¿O en tus fuerzas, en tu economía, en tu trabajo, en lo que tú puedes hacer? ¿Saben por qué David dijo esto? Porque él entendió el carácter transitorio de la vida. La vida es transitoria, mis hermanos. Estamos aquí, como lo decía mi esposa, con un propósito, porque el Señor quiere llevarnos a algo mejor. Y no quiero decir con lo que voy a decir que la salvación dependa de nosotros, no, la salvación de principio a fin es una obra de Dios, pero también está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hermanos, su única esperanza estaba en Dios. Y ahora, iglesia, yo tengo que preguntarte, ¿es tu esperanza el Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente? No me conteste, contéstese usted ahí mismo, ahí en la comodidad de donde está sentado, verdaderamente, honestamente con usted mismo, ¿el Señor es tu esperanza? ¿Sabes confiar en Cristo y en su gracia? Permítame compartirles, son varias evidencias, pero hoy solamente les voy a compartir dos evidencias por las que debemos estar preparados para el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la primera evidencia, y la primera evidencia es una advertencia. El Señor nos advierte una, otra vez. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les estoy dando oportunidad. Pero también, escúcheme lo que le dijo el Señor en la antigüedad a Moisés, en el libro de Deuteronomio, le dice, porque Jehová yo soy grande en misericordia. Dice, pero tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Hermanos, ¿qué es una evidencia? De una manera sencilla, pero al mismo tiempo profundo, evidencia es aquello que es infalible, que es irrefutable, que no podemos llegar con argumentos a ver si cambia, no. Es algo irrefutable, ciertísimo, algo contundente, que no puede cambiar, que permanece por los siglos de los siglos. Eso es una evidencia sin la mínima posibilidad de argumentar. Mire la evidencia, segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras, por lo que usted y yo nos afanamos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y es la segunda vez que lo dice en un corto lapso. Verso 7 dice lo mismo, verso número 10 nuevamente lo mismo. Hermanos, así que si la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, te pregunto, iglesia, ¿qué tienes? ¿Qué te quedará? ¿Qué te quedará? ¿Qué tienes? Si todo va a desaparecer. Entienda, iglesia del Señor, lo único que tenemos y lo único que necesitamos urgentemente es a Cristo. Eso es todo. Nada más, nada menos. Lo único que ustedes y yo tenemos y necesitamos es a Cristo, porque Él permanece por los siglos de los siglos y únicamente Él es el que nos puede llevar a esa vida gloriosa y abundante que es en Cristo Jesús. Si todo lo que tenemos y necesitamos es Cristo, entonces déjeme hacerle más preguntas. ¿Estás
atendiendo tus caminos y estás cuidando tu boca? ¿Estás atendiendo tus caminos y estás guardando tu boca? Estoy tratando de acordarme de un proverbio popular que dice que el pez muere ¿por qué? ¿Qué nos puede traer condenación? ¿La qué? Hermanos, no los escucho. Entonces, debes atender sigilosa y cuidadosamente tu camino, es decir, tus pasos y tu boquita. ¿Qué estás hablando? ¿Mantienes vigilante para no desviarte del camino de la vida? ¿Cómo estamos viviendo, pueblo de Dios? ¿Vives en los deseos de la carnita? ¿Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Déjame decirte que nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Pero el que hace, escúcheme, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, del verso 16 al 17. Miremos ahora otro texto, otra evidencia, pero la misma de la primera, que es una advertencia, la hace el mismo Señor Jesús. Mateo 24, ese es un capítulo glorioso, del 42 al 51. Dice así la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién está diciéndolo? El mismo Señor. Verso 43. Pero sabed esto, iglesia, ahí le estoy agregando, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No te dejes minar por el ladrón de las almas. ¿Quién es? Satanás, Lucifer, nuestro enemigo. Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De sorpresa. Eso es lo que en teología se llama el regreso inminente, en cualquier momento. Ay, pero es que todavía faltan que se cumplan muchas cosas. Sí, pero si el regreso es inminente y Dios es poderoso y soberano y Él está fuera del tiempo, todas esas otras cosas que faltan pueden suceder en una secuencia de segundos. Por eso el regreso del Señor es inminente. 45. ¿Quién es pues, escuchen, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Hermanos, ¿cuál es su casa? Le estás dando el alimento necesario. No estoy hablando de la carnita, porque eso lo sabemos hacer muy bien. Sí, estoy hablando del espíritu, del alma. ¿La estás alimentando apropiadamente? Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice el Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, ¿no estamos buscando bienes? Y estamos buscando lo que menos importa. Estamos perdiendo lo menos por lo más. Lo más por lo menos. Estamos perdiendo lo más por lo menos. Porque lo verdadero nos está guardando. Dice que son calles de oro. Pero si aquel siervo malo, escuchen, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Eso es lo que están diciendo muchos. Mi Señor tarda en venir. Todavía tengo mucho tiempo. Y algunos dicen: yo soy muy joven todavía. Apenas estoy comenzando. Acuérdense del reloj biológico. Tanto el niño, el adolescente, el joven, no sabemos hasta cuándo ese relojito va a estar haciendo tic-tac, tic. Se quedó. Hermanos, 49.
y comenzare a golpear, ese siervo malo, comenzare a golpear a sus consiervos, y aún, escuchen, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, una vez le escuché al amado pastor R.C. Sproul, tremendo teólogo contemporáneo en nuestros tiempos, que ya partió con el Señor hace 7 años. Y él un día, llorando en una predicación en una iglesia, creo que era en la iglesia donde él pastoreaba, decía: si el Señor me manda al infierno, voy a ser un llorón eterno. No voy a estar crujiendo los dientes, voy a estar llorando eternamente. Porque si Él me manda, yo soy inexcusable, no tengo argumento, no tengo nada que decir. Y decía R.C. Sproul, menos yo que tengo el conocimiento teológico suficiente para entenderlo. Y era un siervo de Dios. Y sabía que era inexcusable si el Señor lo mandaba a ese lugar. Hermanos, segunda evidencia para ir terminando, una invitación a vivir santa y piadosamente. El Señor en su palabra nos hace una invitación. Mire la invitación, segunda de Pedro 3, 11, 12. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ya lo vimos. Y aquí viene la expresión en una forma como sorprendente. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, ¿estás viviendo en santidad? ¿Tienes una vida piadosa? ¿Tu esposa da testimonio de eso? ¿Tu esposo da testimonio de eso? ¿Te comportas a la altura de un verdadero cristiano? ¿O te portas como cualquier otro, haciendo cualquier cantidad de sandeces? Hoy el Señor nos está dando una alerta, pero una invitación para que cambiemos. Tienes la oportunidad de cambiar. Arrepiéntete verdaderamente y cambia. Hermanos, vivir en santidad es vivir en pureza, y vivir en pureza es vivir apartado del mal. Hermanos, vivir en integridad y en verdad es lo que demanda la palabra de Dios de todos nosotros. No en contaminaciones, no en mentiras, no en engaños, no en transgresiones, no en ofensas, no con odio, no resentidos, no rencorosos, no desordenadamente. En otras palabras, no podemos ser piadosos sin ser santos. No podemos ser piadosos sin ser santos. ¿Sabe por qué? Porque la piedad se cultiva en el terreno fértil de la santidad. Si no eres, o si no tratas por lo menos de ser santo, no vas a poder vivir piadosamente. Hermanos, déjeme decirle esto, y quiero que le quede bien grabado. Tienes que romper con el compromiso de las apariencias. Tienes que romper con el compromiso de las apariencias. ¿Cuántas cosas hacemos por mera apariencia? ¿Cuántas cosas hacemos para que nos vean? ¿Cuántas cosas hacemos involuntariamente, no tratando de engañar, pero fingiendo una apariencia de piedad que está muy lejos de vivirla? Hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a romper con el compromiso de las apariencias. Rompe con ese compromiso. Vivir de esa manera es vivir en esclavitud. Rompe con el compromiso de las apariencias. Renuncia a ese estilo de vida para vivir, escúcheme, para que vivamos bajo el compromiso de la verdad. ¿Y cómo lo hago, pastor?
Comprométete con Cristo, con su verdad y con su palabra. La única manera de romper con las apariencias es que tomes la decisión, iglesia, toma la decisión de romper con las apariencias. Deja de vivir las apariencias. Venga, hermano, delante del Señor estamos desnudos. El Espíritu Santo de Dios conoce aún hasta lo más íntimo de Dios. ¿Cuánto más no va a conocer de nosotros? Así como estás hoy, yo te pido, ven al Señor de todo corazón y dile: Señor, aquí estoy. Sin argumentos, sin excusas, me presento delante de ti como soy. Tú me conoces mejor que yo. ¿Qué puedo decir, Dios? Lo único que quiero pedirte, suplicarte, rogarte, Señor, es que tu Santo Espíritu venga y transforme mi corazón, me haga un trasplante de corazón, que transforme y renueve mi mente para que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones cambien. Es la única manera, mis hermanos. Comprométase con Cristo, con su verdad, su palabra, y comprométase con su iglesia, que es la casa del Dios viviente y baluarte de la verdad. Hermanos, si creemos en la Biblia como la palabra inerrante, infalible, autoritativa, sabemos entonces que esta es una verdad eterna, que Él va a regresar, que sus promesas se cumplen, bendiciones o juicio, acuérdense, y que los detalles del regreso son ciertos, son veredictos ciertamente ciertos. Ahora tengo que preguntarte, y con esto concluyo: ¿qué harás con este par de evidencias que te he presentado en esta mañana? ¿Qué vas a hacer? Dígalo. Amén. Todos debemos vivir una vida de arrepentimiento continuo. ¿Qué harás con estas evidencias que te he presentado? ¿Abrazarás con fe y esperanza el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? ¿O seguirás ignorándolo? Hermanos, te vestirás de santidad y piedad para estar en la nueva Jerusalén y ser parte de los que habitarán el siglo venidero en Cristo. Yo espero que sí. Yo espero que así sea, hermanos. Te he presentado evidencias contundentes, no con mis palabras, con la palabra de Dios, para que te afirmes en la fe y en la esperanza que nos aguarda nuestro amado Señor Jesucristo. Así que toma la mano del Señor y no te sueltes. Él nunca te suelta, nosotros somos los que nos soltamos. Hazte de la mano de Dios y dile: Señor, no me quiero soltar. Impida, Señor, con tu poder, tu gracia y tu misericordia, que en algún momento yo me quiera soltar. Cuando yo me quiera soltar, Señor, tú no me sueltes, por favor. No me sueltes, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún problema, bajo ninguna dificultad, bajo ningún deseo de los ojos de la carne y la vanagloria que me rodea, Señor. Manténme asido de tu palabra, de tu mano, Señor. Pide a Cristo que te salve y guíe por el camino de la verdad y la justicia. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por exponer tus verdades. Pero yo te suplico, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu esté haciendo una transformación y una renovación completa de nuestro corazón, de la totalidad de nuestro ser. Cambia, renueva, transforma nuestra mente. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Toma autoridad de nuestras vidas, mi Dios. Espíritu Santo, ven y gobierna a cada hermano, a cada hermana
que es débil y que se deja a veces tentar y que se deja seducir y cae en la trampa del cazador. Socórrenos, Señor. ¿A quién iremos, Padre? Como lo dijo Pedro al Señor Jesucristo. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Mi Dios, socórrenos, ayúdanos. Quita toda necedad de nuestra mente y de nuestro corazón, todo orgullo, toda soberbia, ese orgullo perverso que nos persigue y que no nos quiere dejar, Señor, que tu Santo Espíritu venga y lo queme. Saque completamente ese orgullo de nuestro corazón, Señor, porque queremos ser siervos fieles delante de ti y queremos disfrutar de esas bendiciones celestiales que ya tú has preparado, de esos lugares que ya tú tienes allí preparados y que un día en esos lugares van a descender con tu bendita ciudad para que nosotros habitemos en ella. Señor, no queremos estar soportando esa ira venidera. Llévanos contigo, Señor. Ayúdanos para que en medio de este caminar en este mundo caído, nosotros tengamos la firmeza puesta por tu Santo Espíritu y podamos seguir perseverando en la fe. Porque todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.